Saludos a todas las personas que nos sintonizan regularmente en El Bufete de Manuel, el podcast. Estamos aquí en el episodio número 5 y lo hemos titulado Tengo problemas económicos, necesito una quiebra. Como saben, en este podcast pues tratamos de traerles información sobre asuntos que están ocurriendo en el país y que nos importan a todos y todas, como Luma, la Junta de Control Fiscal y todos esos asuntos de la quiebra del gobierno y de la Autoridad de Energía Eléctrica, pero también queremos traerles información valiosa que relacionada a asuntos legales en los que ustedes pues puedan tener esa información y usarla para ustedes si la necesitan o compartirla con aquellas personas que entiendan que lo necesiten. Así que hoy pues vamos a estar hablando sobre las quiebras, porque muchas veces pues tenemos problemas económicos y estamos tratando de sobrevivir y hacemos algunas movidas para ver cómo salimos del hoyo, como decimos, pero no necesariamente nos damos cuenta cuando llega ese momento en el que tenemos que decir, debo orientarme sobre si necesito o no necesito una quiebra. Muchas veces la quiebra puede ser la última alternativa, pero hay veces que deben considerarlo antes de que sea muy tarde. Así que vamos a estar hablando de todas esas cosas que tenemos que estar pendientes dentro de los distintos problemas que podrían ocurrir en nuestro diario vivir, que podrían provocar que tengamos que considerar el buscar algún asesoramiento para considerar una quiebra. Así que yo lo dejo ahí y vamos a empezar la conversación. Saben que pueden comentar y hacer preguntas en el chat de este live, que sale en la página del Bufete de Manuel y sale en la página de este seguidor, de Rolando de Manuel y Jiménez. Así que Zoe va a estar pendiente de esas comunicaciones para ver si podemos apoyar, ¿verdad? Y que, como siempre, hay que hacer un disclaimer, ¿verdad, Zoe? ¿Cuál es el disclaimer? Asterisco. Nada de lo dicho en este podcast constituye un consejo legal. Por favor, oriéntese con un abogado sobre su situación particular. Correcto, porque en realidad, para poder dar un consejo legal que cumpla con los cánones de ética, es indispensable tener una consulta cara a cara, sea presencial o por Zoom, porque puede ser por Zoom, pero en que la persona pueda hacer todas las preguntas y aclarar todas sus dudas y el abogado o abogada tenga toda la información. Así sería entonces que se puede dar un consejo legal para que la persona pueda tomar acción a la luz de ese consejo. Yo creo que lo primero que debemos tocar, Jessica, es cuándo es que realmente tenemos problemas económicos, porque uno puede vivir toda la vida apretado, decir, lo comido por lo servido, cheque a cheque, pero eso no necesariamente justifica o hace necesario o conveniente el que se radique una quiebra. Tiene que haber unos problemas serios, unos apremios que esté pasando la persona, unos eventos que pueden ocurrir en la vida personal, individual, o unos eventos provocados por los acreedores, y eso hay que saber identificar la mayoría de las veces que hace necesario que una persona haga una consulta de quiebra. Y yo creo que podríamos empezar a mencionar muchas circunstancias personales, como enfermedad, que impida que la persona pueda trabajar y ganar los ingresos suficientes para cubrir sus cuentas. Puede haber una enfermedad que acarree gastos extraordinarios, porque uno puede seguir trabajando enfermo. Mucha gente tiene que ir a trabajar enfermo, pero puede ser que el tratamiento sea carísimo, que el plan médico no lo cubra, que no tenga plan médico la persona. Puede tratarse también de un familiar, de un dependiente. Un familiar, un dependiente, un hijo, que ocasione entonces esos gastos extraordinarios que no se pueden cubrir. Puede ser una situación también como un divorcio, una separación, que obligue obviamente a que la persona tenga que recurrir al tribunal para buscar pensión alimentaria, que eso toma tiempo, eso no se da de la noche a la mañana. Y lo que hay otros cambios familiares como la muerte del cónyuge o la muerte de un padre, muerte de cualquier persona que contribuía al hogar financieramente. Y en el proceso del divorcio, donde también, pues como consecuencia del divorcio, entonces la persona tiene que asumir unos gastos que antes no tenía, pues eso pues puede afectar porque el ingreso se queda igual.
Sí, y puede ser también que los hijos, ¿verdad?, regresen a la casa, como pasa que estos días, ¿verdad?, que los hijos se pueden ir, se divorcia el hijo y entonces regresa a la casa y tiene 2 hijos que hay que pagar el colegio. Eso implica más gastos de energía, más gastos de alimentos, probablemente plan médico, porque el problema es que a veces en lo que se resuelve la situación del divorcio de la persona hay una brecha de tiempo, pasa el tiempo y el tribunal toma un tiempo en resolver los casos y en que se normalice la situación, y eso puede hacer necesario que los padres tengan que aportar, y eso crea una crisis financiera en los padres. Mencionaba ahorita el retiro, que puede ser que cuando tú te retires recibes un % menor, ¿verdad?, menos del 100% de tu ingreso cuando estabas trabajando, y eso obliga a que tengas que tomar medidas que puedan implicar una quiebra. Otra situación es cuando realmente te atrasas en una cuenta y un acreedor te demanda. Particularmente, pero antes que eso, sí, puede ocurrir un despido. Exacto. un despido. Y en el caso de un despido, y más cuando se trata quizás de una persona soltera, donde entonces no hay ningún tipo de ingreso en el hogar, porque quizás si es un matrimonio, pues a lo mejor pues pueden subsistir en lo que la persona consigue otro trabajo, pero si en el caso de individuos, ¿verdad?, que no están casados o casadas, pues ante un despido, esa es una situación donde definitivamente si no hay unos ahorros que uno diga que se supone, ¿verdad?, que lo que se recomienda es que uno tenga unos ahorros como para poder sobrevivir entre 3 y 6 meses, porque, ¿verdad?, el proceso de conseguir otro trabajo pues no necesariamente es tan rápido, y más sabiendo la situación en Puerto Rico, donde no necesariamente, ¿verdad?, es tan fácil conseguir trabajo. Pero antes de un despido puede ser una reducción de horas. Exacto. También. Puede ser el cierre de una empresa. El cierre de la empresa. Pero todas estas circunstancias no es que automáticamente nos pasan y necesitamos una quiebra tampoco. Es que como resultado de estas situaciones hay una acumulación de deuda y de una incapacidad de pago, donde nos vemos en una situación precaria, donde no podemos ya con los gastos y las deudas a la misma vez. Exacto. Que es algo también. Fíjate que muchas circunstancias le pueden ocurrir a uno en la vida. La vida misma. En la vida misma, es vivir. Por eso es que la ley de quiebra habla de que el deudor, el que tiene que erradicar una quiebra, es una persona honesta pero desafortunada, porque le pasa algo en la vida que lo descarrila económicamente y tiene que recurrir al mecanismo de quiebra. Es honesta porque tiene que cumplir con todas las obligaciones como ciudadano. Tiene que pagar pensión, tiene que pagar las contribuciones, tiene que tener todas las planillas al día, o sea, tiene que cumplir con todas sus obligaciones con el Estado, y por eso es que es una persona honesta. Que no pudo cumplir con obligaciones hacia acreedores privados o hasta del propio gobierno, esa es otra cosa. Eso no tiene que ver con la honestidad, es porque tuvo un evento desafortunado. Por eso es que en la reunión de acreedores, que es uno de los primeros trámites que hay en una quiebra, el representante del síndico de los Estados Unidos le pregunta cuáles fueron las razones que motivaron el que usted tuviera que erradicar una quiebra, y eso se refiere a que explique cuál fue el infortunio que sufrió la persona que lo obligó a erradicar esa quiebra. Así que aquí no estamos hablando de moralidad o inmoralidad, estamos hablando de un derecho que tienen todos los ciudadanos bajo el Código de Quiebra, de que si le va mal en algo importante en la vida, puede recurrir al mecanismo de la quiebra. De hecho, nosotros que atendemos estos casos de quiebra, yo puedo decir que realmente yo no me he encontrado con esa situación donde llega la persona a la oficina, se siente y me dice: licenciada, es que yo quiero erradicar la quiebra porque no me da la gana de pagar. Realmente, cuando una persona ya decide orientarse sobre una quiebra es porque entiende que ha agotado todas las otras alternativas y que pues no queda otro remedio. Y es bien importante que tomemos en cuenta que la quiebra, porque hay como esta idea de que si uno radica quiebra van a ser señalados porque radicaron la quiebra. Pues mire, no, es un derecho. Ya Rolando estaba explicando, ¿verdad? Que es un mecanismo que provee la ley para ese deudor o deudora que es honesto pero desafortunado. Así que no podemos verlo como que si yo hago esto pues me van a señalar y entonces soy el quebrado, porque es un derecho que tenemos, es un mecanismo, ley que establece
esa forma en la cual algunas cosas las pagaré, otras cosas no las pagaré, pero estamos cumpliendo con la ley. Es un proceso que establece la ley. Malo sería que usted dijera, pues levanto la mano, no hago nada, porque eso incluso trae consecuencias para usted, ¿verdad? En el contexto de una hipoteca, por ejemplo, esa es una de las razones por las cuales es bien importante considerar una quiebra a tiempo, porque una quiebra podría ayudarle a usted a salvar su casa. Y si usted ve que se le está atrasando el pago de la hipoteca, hay veces donde han pasado tantos meses y se ha atrasado tanto esa hipoteca que ya ni siquiera la quiebra es una alternativa porque ha pasado demasiado tiempo. Así que ya cuando usted tiene 3 meses de atraso, se supone, salvo circunstancias excepcionales, y por ejemplo ahora que estamos en un periodo de emergencia por el huracán, pues los bancos pues no necesariamente pueden estar radicando ejecuciones de hipoteca. Pero suponiendo en términos normales, ya a partir de los 3 meses típicamente usted podría estar en riesgo a que el banco le demande una ejecución de hipoteca. No necesariamente lo hacen ahí rápido a los 3 meses y se toma más tiempo. Pero si usted ve que se le está atrasando, es importante que tenga ahí en la mira considerar si debe o no debe orientarse para una quiebra, porque hay alternativas fuera de la quiebra con los mismos bancos, pero a veces esas alternativas pues no son algo que sea viable para usted, pues porque por muchísimas razones, o el mismo banco no le cualifica, y en ese sentido, con una quiebra a tiempo, usted podría establecer su plan de pago, y dentro de ese plan de pago usted se encarga de cubrir sus atrasos mientras que no tiene la presión de que lo pueden demandar para quitarle la casa y se va poniendo al día. Pero vuelvo y digo, si ha pasado mucho tiempo, pues a lo mejor no es viable porque entonces el plan de pago de la quiebra va a ser demasiado alto y no va a tener necesariamente los ingresos para poder cumplir con eso. Así que una situación donde hay atrasos de hipotecas definitivamente es una de esas circunstancias en las que hay que considerar si orientarse al menos para una quiebra. Es importante que la persona pueda anticipar cuáles son los eventos que podrían empeorar la situación económica, y eso que menciona Jessica pues es una de las instancias. O sea, el pago hipotecario es importante, ahí es que uno vive, ¿verdad? Depende de ese pago hipotecario para poder tener una residencia, pero es una cuestión de anticipar que podría empeorarse la situación económica y entonces haría falta una consulta. Mientras más rápida se haga la consulta, mayores las expectativas de que la reorganización sea exitosa, y por eso es que es importante esta discusión de qué puede realmente significar que hay problemas económicos, qué puede realmente significar que necesito hacer una consulta de quiebra, porque en el argot de los abogados y abogadas de quiebra está el caso del cliente que lo pospone, y cuando llega a la oficina uno dice está explotado. Estar explotado significa que el monto de las deudas que son indispensables que se pongan al día en el proceso para mantener la calidad de vida de la persona, pues son bien altas y probablemente los ingresos no dan, y entonces tendría que la persona recurrir a un capítulo 7, que es la liquidación, que podría implicar que pierda su carro o pierda su casa. También por eso la parte del propósito de esta consulta inicial, particularmente de la manera que se hace en nuestras oficinas, es porque pueden haber unos pasos previos. No necesariamente esa situación económica, por más grave que sea, requiera acudir a la quiebra. Tal vez hay una posibilidad de negociación con acreedores, tal vez hay una posibilidad de loss mitigation con los bancos, tal vez hay una manera de ajustar las deudas o hacer algún otro tipo de trámite que no lo requiera. Pero esa consulta, por eso es tan importante, porque los abogados y abogadas que atienden estos casos entonces tienen su información financiera, los requisitos de la quiebra. Podemos decir cualifica o no cualifica para un caso capítulo 13, capítulo 7, tal vez este caso mejor es atenderlo de una manera distinta, pero con esa expertise de esos abogados es que uno entonces encuentra la mejor solución para sus problemas económicos. Y también por eso el asterisco, porque no todas las situaciones económicas, aunque todas son malas en este contexto, no son las mismas y no tienen las mismas soluciones. Y ningún caso es igual. Ningún caso es igual, ninguna persona es igual, nada es igual.
Otra circunstancia donde definitivamente hay que considerar si se debe radicar una quiebra, yo pienso que obviamente cuando hay una demanda. Y hablé hace un ratito de las ejecuciones de hipoteca, pero también están esas demandas de cobro de dinero que son tan comunes. Aquí podríamos hacer un podcast solamente sobre ese proceso de las demandas de cobro de dinero, que son, yo creo que las que están manteniendo los tribunales abiertos en estos momentos, porque hay compañías que son agencias de cobro que a eso es a lo que se dedican, ¿verdad? Compran estas cuentas que muchas veces pueden ser de tarjetas de crédito y pues se dedican a cobrarle a usted, caer encima. Esos son los que muchas veces pues le llaman incansablemente y eventualmente, si no logran conseguirlo usted o no logran establecer un acuerdo, pues entonces radican la demanda. Y la gran mayoría de esos casos se ven en rebeldía. Que en realidad lo que significa es que presentaron la demanda, si no se contestó a tiempo, pues entonces, o en estos casos, que es que la persona no comparece a la vista como tal, pues entonces el tribunal continúa el proceso en ausencia de esa parte demandada, que sería usted, ¿verdad? Porque es el deudor. Así que cuando uno radica una quiebra, pues uno puede paralizar esos procedimientos de cobro de dinero, que si esos procedimientos se dejan en el olvido, porque pues usted no compareció, eventualmente cuando se dicte esa sentencia, pues con esa sentencia ese acreedor puede ir, pedir embargos de salario o ponerle algún gravamen, alguna propiedad, etcétera. Así que hay que atender ese tipo de situaciones, y a través de una quiebra pues es posible paralizar ese procedimiento de cobro de dinero para que no llegue una sentencia, o aun cuando hay una sentencia, pues que no puedan ejecutar esa sentencia, para que entonces esa deuda, que ya tiene sentencia o no, se tramite a través del proceso de quiebra. Y puede salir esta mejor, porque si es lo que llamamos deudas no aseguradas, ¿verdad? Que son estas deudas que no tienen ningún tipo de garantía, pues dentro del proceso de quiebra es posible que se pueda descargar, que se pueda, por decirlo en un término sencillo, eliminar sin necesidad de que tenga que hacerse un pago a esa deuda. Hay casos en que sí, que podrían cobrar, pero cobran poco, no cobran la totalidad de la deuda. Eso va a depender del caso realmente que se radique, de las circunstancias personales. Pero sí es importante que si usted recibe un documento, esas demandas tienen que citarlo, notificarle personalmente. Pues si usted recibe un documento de esa naturaleza, pues también que se oriente, porque le van a dar un término de tiempo donde dice: esta va a ser la vista donde se va a celebrar, donde se va a ver el juicio de este caso, y ahí es que si usted no comparece, pues entonces podría terminar con una sentencia en su contra. Aquí hablo de las agencias de cobro, pero también pueden ser cooperativas o los mismos bancos, que son los deudores, los acreedores originales, que le demanden para cobrar un préstamo personal o algo así. También es importante que esos casos, por las cantidades que usualmente están involucradas, son casos bien rápidos, son casos en un procedimiento casi sumario. Sumario, sí. Es muy rápido, que tan pronto usted reciba esa demanda o esa acción de cobro, tiene que orientarse inmediatamente, porque si no, puede ser que de aquí a que usted decida acudir a un abogado ya tenga una sentencia en su contra, y ahí las cosas se ponen más difíciles, no imposibles, pero sí, más difíciles. Y yo quería comentar una situación que como empecé hablando ahorita, a veces ni siquiera nos damos cuenta que nos hace falta una orientación, y es con las tarjetas de crédito, porque a veces las tarjetas de crédito se nos salen de control, y no es culpa, ¿verdad?, de la persona, es que también un poco ese sistema está diseñado de esa forma para que la persona consuma, ¿verdad?, y que lo haga a través de las tarjetas. Por eso vamos a las tiendas y ahora prácticamente en cualquier tienda que uno va, cuando uno va a pagar, le dicen: ¿quiere solicitar la tarjeta de la tienda? Le damos un descuento si quiere si solicita la tarjeta. Entonces uno cae en esos juegos y pues solicita la tarjeta por el descuento, y después, ¿verdad?, de la manera en cómo funcionan las tarjetas, donde uno pues hace su compra completa, simplemente pasa la tarjeta y no le tocó el bolsillo en el momento porque usted no se vio contando los billetes para pagar,
pues generan sí esa tendencia y esa conducta a consumir. Y he visto hasta estadísticas de que cuando la persona paga con tarjeta de crédito, consume más, compra más que cuando va a pagar en efectivo. Yo lo doy por bueno. Sí, por ejemplo, la compra. Si tú ya sabes que tú vas a pagar con la tarjeta, tú la echas en el carrito, pero si tú sabes que tienes que contar tus billetitos y pagarlos allí, que te den de vuelta unos cuantos menúditos, pues no consumes tanto. Y entonces, eso se puede salir de control bien fácilmente, porque si la tarjeta de crédito no se salda, no se paga, no se da un pago sustancial, los intereses son bien altos. La estructura en cómo están hechos este tipo de negocio de las tarjetas de crédito es para eso, ¿verdad? Para ellos poder cobrar a través de los intereses, porque son deudas que si radicamos una quiebra podríamos eliminar de un plumazo. Así que ellos tienen que asegurarse de cobrar lo más que puedan con los intereses, y las tarjetas tienen intereses de 20 y pico %. Entonces uno a veces hace el pago mínimo y uno piensa que está bien porque está haciendo ese pago mínimo, y cuando vienen a ver nunca la salda. Y así que hay que tener mucho cuidado pendiente a las tarjetas de crédito y a cómo esos balances van subiendo a pesar de que usted esté pagando. Y si ese balance está muy alto, pues también puede ser necesario que usted se oriente, porque no es solo la deuda de tarjeta de crédito, es la hipoteca, es el carro. Entonces, cuando uno viene a sumar todas las cosas, esos pagos mínimos de las tarjetas de crédito cada vez van aumentando según aumenta el balance. Así que es algo que tienen que siempre echarle el ojo y tener mucho cuidado con las compras que hacen con tarjetas de crédito, para que no se salgan de control y sea una de las razones por las cuales necesiten radicar una quiebra. Salirse de control incluye el que uno esté pagando el pago mínimo de una de las tarjetas con otra tarjeta de crédito con adelantos en efectivo. Entonces ya se vuelve una bola de nieve, porque la tarjeta que tú tenías inicialmente por un balance le diste un pago, pero esa misma cantidad ya la debes en otra tarjeta. Las tarjetas tienen diferentes intereses, ¿verdad? Que cargan mensualmente. Hay tarjetas que tienen hasta un 30% de interés, ¿verdad? 29 y pico, y a veces más, y eso hace que realmente la cantidad de dinero que uno vaya perdiendo con el paso del tiempo es grandísima, y eso pues hay que tener el ojo, porque eso puede provocar obviamente que haya una cascada de eventos que obliguen a radicar una quiebra. Son acreedores no asegurados las tarjetas de crédito, pero por eso, como dice Jessica, tratan de sacarle el máximo al deudor durante el uso de la tarjeta, por si acaso hay una eventualidad de que se tenga que radicar una quiebra, y ahí pues obviamente esas deudas quedan limpias, pero el proceso para llegar a la quiebra a base de tarjetas de crédito es bien doloroso, porque genera mucha ansiedad, porque todo esto genera una ansiedad bien grande en los deudores. Otra de las cosas que no mencionamos como eventos detonantes de una quiebra es el juego. Hemos tenido muchos clientes que juegan, y en ese sentido pues hay que estar pendiente también, ¿verdad?, los patrones de comportamiento que generan deuda. Y desafortunadamente en Puerto Rico hay mucha gente que va a los casinos, y en los casinos gasta su cheque y después se da cuenta que no tiene dinero para hacer la compra, para los gastos médicos, para la farmacia, etcétera. Pero ahí es difícil, porque en los juegos hay un elemento, ¿verdad?, psicológico también, donde hay una adicción, y quizás es bien difícil que la persona diga, y ojalá, ¿verdad?, pero tengo ese problema. Es más bien, yo diría, en el caso de los juegos, cuando se empiezan a acumular todas, porque entonces se dejan de pagar todas las cuentas. Por ejemplo, las cuentas de energía eléctrica y de agua y de celulares, que se dejan de pagar o se empiezan a pagar con tarjetas de crédito, porque ya no tenemos el cash, porque el cash lo estamos usando para el juego, ¿verdad? Pues ahí es que se complica la cosa, y que puede ser que la persona diga, tengo que hacer algo. Y entonces iba a mencionar los carros, bien importante. Cuando uno se empieza a trazar en un carro, hay que considerar orientarse para una quiebra, porque los carros
No es como las casas que ¿verdad? Si la persona se atrasa, pues tienen que demandar y pasar por todo un proceso judicial para poder finalmente quitarle la casa. El carro, si ya se ha atrasado, volvemos, típicamente 3 meses o más, en cualquier momento ese acreedor puede venir y se lleva el carro, por la naturaleza de esa deuda. O sea, no hace falta ir al tribunal para entonces tener una orden, una sentencia para poder quedarse con el carro. Así que, vuelvo, la quiebra protege a la persona, el deudor o deudora, para que si radica una quiebra, ese acreedor no pueda ir y quitarle el carro. Y hemos tenido circunstancias en las que incluso ya le han quitado el carro, pero como no ha pasado mucho tiempo, pues podemos ir y decir, vamos, devuelve el carro, ¿verdad? Si no lo han vendido. Así que son cosas que muchas personas no conocen, y entonces andan haciendo tripas corazones, ¿verdad? Para poder buscar de aquí y de allá, para poder saldar, hacen acuerdos que después no pueden cumplir. Así que, pues, tomen en cuenta el peligro que significa dejar de atrasar una cuenta de auto que se puede parar con una quiebra. Otra circunstancia, ¿verdad? Porque hay muchas. Es cuando la persona hace negocios individualmente, monta un negocio y no en una corporación con cuentas aparte, sino que la persona utiliza sus propias cuentas, utiliza su crédito personal para que la persona pueda tener préstamos para operaciones. Entonces el negocio no le va bien y resulta que ahora uno debe personalmente todas las cuentas del negocio. Y eso es bastante común, en donde no se toman las medidas necesarias para separar el patrimonio de la persona individual, ¿verdad? El ser humano que está detrás del negocio y las operaciones del negocio. Y en muchas ocasiones es inevitable porque el banco, cuando va a prestar al negocio, aunque sea una corporación, sí, pide garantía personal, pide que la persona firme como individuo, como persona, en el préstamo de la corporación. Entonces, si se incumple con ese préstamo, la persona también es responsable, es codeudora solidaria. Y eso entonces genera un problema. Así que no solamente si uno está empleado y lo despide, le va a dar las horas, también cuando uno monta su propio negocio, si uno toma todas las medidas necesarias, puede ser que el negocio fracase y uno no se afecte. Pero en muchas ocasiones, el fracaso del negocio implica que los acreedores pueden ir en contra del deudor, ¿verdad? En caso de que ese deudor se haya comprometido con alguna obligación del negocio. Y ahí pues también hay que, aunque el deudor como persona, tenga dinero para pagar las cuentas porque puede tener otros ingresos, los acreedores del negocio sí podrían ir en contra de él en caso de que el deudor haya firmado algún pagaré o algún tipo de obligación de garantía de las operaciones del negocio. Sí, son muchas, ¿verdad? Las circunstancias. Yo creo que hemos podido cubrir. Saldrán más si seguimos pensando. Sí, si seguimos ahí buscando en nuestra memoria de todas las cosas que uno ve, ¿verdad? Yo sí quería mencionar un poco, y quizás ustedes pueden reaccionar a eso también, sobre ya, ¿verdad? Como estamos hablando de que si necesitamos o no necesitamos una quiebra, y volver otra vez al estado mental en el que está la persona cuando realmente pues decide radicar una quiebra, porque es difícil tomar la decisión de irse a la quiebra, y más por lo que decía ahorita, por ese miedo a ser señalado, porque pues nos han enseñado que hay que pagar, que las deudas se pagan, ¿verdad? Y entonces obviamos por completo que tenemos a nuestra disponibilidad que tenemos disponible ese proceso judicial que va a ser el que va a determinar cómo se pagan las cosas, porque si eso no existiera, pues realmente sí, habría que entonces pagar todo, o si no, tenemos que asumir las consecuencias de eso. Pero muchas veces las personas pues les toman mucho tiempo el darse cuenta que necesitan este tipo de orientación, y yo lo quiero mencionar para un poco romper con eso y que usted entienda que no pasa nada si usted se orienta, ¿verdad? El que usted vaya a orientarse no quiere decir que usted va a radicar la quiebra al otro día, porque como mencionaba Zoe ahorita,
de esa orientación pueden surgir muchísimas cosas. Puede ser que cuando usted se oriente le diga, no, pero mira, si lo único que tú tienes es esta deuda y te están dando, pues vamos a ver el caso. O puede haber un proceso de evaluación de todas esas deudas versus el ingreso que usted tiene y sus otras circunstancias, y uno diga, bueno, pues esto se puede organizar de esta forma y no necesariamente hay que erradicar la quiebra, ¿verdad? Muchas personas tienen miedo del efecto en el crédito que puede tener la quiebra, y por eso no lo quieren hacer, pero no se quieren ni orientar. Y entonces, pues, considerar esas cosas también me parece que es motivo de conversación, ¿verdad? Para que sepamos que pues podemos orientarnos, podemos ver qué pasa, es mejor tener la información del lado de acá para uno poder tomar mejores decisiones que simplemente no saber nada por el miedo al qué será o cómo será, ¿verdad? Así que quería mencionarlo porque a veces muchas personas hasta ni siquiera se atreven a abrir las cartas de cobro, porque es la realidad. Cuando uno está en esa posición en la que uno va a erradicar una quiebra, ya en ese punto pues uno no duerme bien, porque está pensando en lo que debe y cómo lo va a pagar y de dónde saco de aquí y de allá para pagar. Uno va al correo con miedo porque están todas las cartas ahí de cobro, o puede haber una demanda. Tiene miedo que alguien se aparezca en la casa porque puede ser un emplazamiento, puede ser quitar el carro. Así que eso se entiende perfectamente. Eso se manifiesta cuando vienen a la oficina con todas las cartas sin abrir. Porque no se atrevieron a abrirla. O sea, no estamos especulando, es que llegan los clientes desafortunadamente con esa tensión de abrir una carta y encontrarse con que le están cobrando más dinero, etcétera. Sí, así que el llamado realmente es a no tenerle miedo y a orientarse y a identificar estas cositas de las que hemos hablado, que son señales por las cuales uno podría necesitar erradicar una quiebra. Y eso es a orientarse, porque a veces le preguntamos al vecino, le preguntamos al amigo o a algún familiar que quizás haya erradicado quiebra en algún otro momento, pero las experiencias son bien diferentes para cada cual. Los planes de pago son diferentes, los casos, el tipo de caso, el tipo de quiebra es bien diferente. Así que está bien conversar eso con nuestros seres queridos y ver qué opinan, pero la orientación legal es importante para que usted pueda tomar las mejores decisiones. Y también el proceso de quiebra no podemos tampoco verlo como algo malo. El hecho de que tengamos, que lleguemos a la orientación, llegamos a la consulta, vimos las deudas, vimos los gastos, vimos lo que tenemos encima, el caso que tenemos en nuestra contra, y tenemos que erradicar la quiebra, eso tampoco es malo. Es un mecanismo que se provee para protegernos, para darnos un espacio, para darnos un respiro. Lo primero que sucede cuando erradicamos esa quiebra es el stay. Es la paralización de todos los cobros, de todos los casos. Es que en este momento ustedes me van a dejar quieta, para yo poder manejar mis asuntos financieros, and I'll get back to you. Básicamente es ese stay. Y eso es uno de los mecanismos más importantes de la quiebra, y es algo que para ayudar a la persona mientras logra hacer un plan de pago, hacer una liquidación o cualquier otra gestión que tenga que utilizar. Así que tampoco veamos la quiebra como que es el último resort porque es malo. No es porque es malo, es porque pues hay otras cosas un poco menos complicadas, un poco más fáciles que podemos hacer. No es porque la quiebra sea el peor mal que nos podamos imaginar. Sí, estoy de acuerdo. Y el asunto de hacer esa consulta inicial, cuando las cosas están empezando a deteriorarse en términos económicos, le ahorra a usted un montón de sufrimiento, porque si usted deja estos 6 meses, usted sin dormir, pensando en las consecuencias de que los acreedores le quiten la casa, el carro, no es lo mismo que cuando ya usted anticipa que tiene problemas, hacer la consulta. Y en la mayoría de las oficinas de abogados y abogadas que trabajan con quiebras, la primera consulta es gratuita y usted se puede orientar y tener una idea de otras alternativas, porque a lo mejor el problema que usted tiene es con la casa y usted puede gestionar un loss mitigation y puede hacerlo de la mano de su abogado o abogada, así que eso le quita también mucha atención al proceso. También usted podría considerar una reorganización sin quiebra, usted podría considerar unas ventas de activos para generar
efectivo que pueda cubrir las deudas más apremiantes. O sea, hay muchas otras alternativas que esa primera consulta le pueden ofrecer, esas alternativas para que usted pueda ir resolviendo sin necesidad de erradicar una quiebra. El problema es cuando vienen tarde, que puede ser que no sea viable la quiebra o que sea muy costosa en términos de cuánto usted tiene que pagar a los acreedores. Sí, me acordé de otra situación. Deudas de contribuciones. Sí. Deudas de contribuciones también puede ser Hacienda, puede ser el IRS, puede ser el CRIM, o puede ser, si tiene negocio, ¿verdad? Que haya alguna deuda ahí de aportaciones que hacen patronos, etcétera, y otro tipo de contribuciones de esa naturaleza. Así que eso también puede ser motivo para erradicar una quiebra, porque a veces uno puede lograr acuerdos de pago con Hacienda, por ejemplo, que incluyen intereses igual y todo eso, pero ese tipo de deuda se puede manejar dentro de una quiebra sin necesidad, por ejemplo, de que se estén acumulando intereses o que se estén acumulando penalidades, o incluso si son deudas demasiado viejas, que tienen más de 4 años desde que usted desde ese momento en que usted está radicando, se pueden eliminar, descargar, dependiendo del tipo de deuda que sea. Así que muchas veces esas deudas las venimos arrastrando y se le quedan a usted con el reintegro porque tiene ese balance de deuda pendiente ahí. Así que ese es otro asunto, otro ejemplo, ¿verdad? de cuando uno puede considerar una quiebra. En este podcast estamos abordando el tema de cuáles son las banderas rojas, ¿verdad? Que hay en la vida de las personas, qué eventos difíciles, a veces eventos catastróficos existen que motivan una consulta de la quiebra y por qué hay que hacer. El huracán, imagínate. Y los terremotos, los daños que le hacen a la propiedad que las aseguradoras no quieren pagar, eso es otra situación. Exactamente. Y no solamente eso, que pues volvemos, otro tema de podcast, la respuesta de FEMA, ¿verdad? A los desastres acá, a lo mejor no es la misma que vemos en otras circunstancias, entonces pues ni se recibe mucho dinero por las ayudas, y lo vimos en María y probablemente lo vamos a ver ahora con Fiona. Muchas personas, a raíz de los daños que tuvieron con el huracán, terminaron endeudándose más porque terminaron cogiendo préstamos del Small Business Administration, ¿verdad? El SBA, que si bien son préstamos más razonables en el sentido de la tasa de interés que le puedan ofrecer, etcétera, no dejan de ser una deuda que usted tiene ahí. Entonces, a lo mejor no inmediatamente después del desastre usted tiene esa necesidad de erradicar la quiebra, pero se ve entonces como un pago de, yo no sé, 200 pesos, 300 pesos adicional por ese préstamo de SBA, más sumado, ¿verdad? Sumándolo al resto de las otras cosas que tenían. Así que definitivamente sí, un desastre natural pues puede ser motivo también para una eventual quiebra. Siguen apareciendo razones y por eso yo decía, si seguimos pensando aparecen muchas otras razones, pero lo que quería puntualizar es que en este podcast estamos tratando de identificar cuáles son esas razones que podrían motivar la consulta de quiebra, pero vamos a seguir tocando temas relacionados a este tema de la quiebra porque va disipando dudas y va también bajando la ansiedad de ese proceso. Porque vamos a ir en los próximos meses, ¿verdad?, tocando los temas puntuales de todo el trámite, ya sea capítulo 13, capítulo 7, en el caso de los negocios, ¿verdad?, el subchapter 5, que es la nueva instancia de quiebra de pequeños negocios, o el capítulo 11. O sea que vamos a ir tocando estos temas para que todos los que nos escuchan y nos ven puedan tomar decisiones informadas sobre qué es lo que pueden hacer en cuanto a su situación económica. Pero lo primero es lo que estamos discutiendo en el día de hoy. ¿Qué puede provocar que yo necesite hacer una consulta? Porque tú puedes pensar, o una persona puede pensar en cualquier momento, no, yo voy a seguir luchando, esto es una cosa pasajera, pero no está de más, aunque usted tenga fe que va a salir adelante, que se va a resolver el problema, no está de más hacer la consulta, porque así usted tiene todo un abanico de posibilidades. Y le baja entonces la ansiedad, porque cuando uno sabe qué va a pasar en diferentes escenarios, uno se siente mucho más tranquilo y puede enfocarse más en la solución que sea más viable para las personas. Así que esta es la antesala de un tema bastante amplio
que vamos a tratar de ir cubriendo en los próximos meses para que tengan ahí una biblioteca de información sobre estos temas y que puedan también, obviamente, referir a otras personas que ustedes quieran ayudar. Sí, pues yo creo que ya con eso, Zoe, ¿tú tienes algún comentario final? No, yo creo que ya estamos. Pues yo creo que con eso podemos... Hay un asunto administrativo como siempre, ¿verdad? Este podcast, ¿verdad? Este Manuel podcast sale en vivo. Espérate, está bien. Es que no sabía que era eso, pero estamos bien. No tenemos libreto. Esa es una de las cosas. Nosotros no tenemos libreto aquí. Es una iniciativa que sale en vivo. Estamos en vivo ahora por Facebook. Pero luego esto se cuelga en YouTube, en el canal del Bufete Manuel, y usted puede, además de darle like en Facebook, puede darle like en el canal de YouTube y puede suscribirse en el canal de YouTube y puede darle a la campanita para que cuando nosotros publiquemos otro video usted se entere de que el Bufete Manuel está publicando un video. Y además esto se publica en audio en la plataforma de Anchor, pero también en Spotify, Apple, en todas las plataformas importantes de divulgación de podcast, de audio, y usted puede encontrarlo bajo el Bufete Manuel Podcast, por el nombre de este podcast, y así tiene todas las alternativas en la casa, puede verlo en el televisor, en la tableta, en el celular, en el trabajo también, pero si va guiando en el carro, que es bien conveniente, porque usted pone Bufete Manuel Podcast en las plataformas que mencioné y va a poder escuchar entonces los consejos y la información que brindamos en esta plataforma. Así que con eso solamente me resta añadir que lo compartan con personas que ustedes conozcan, ¿verdad? Que a lo mejor a ustedes no les es útil en este momento, pero a otra persona que usted conozca sí le puede ser de mucha ayuda. Así que agradecidos nuevamente por sintonizar y por compartir, darle a la campanita y hacer todas las cosas que son necesarias para que este podcast se pueda divulgar. Y los esperamos entonces en el próximo episodio, que va a ser el número 6. Pendiente a la página del Bufete para que vean el tema del próximo episodio. Ahora sí. Hasta luego a todos y todas.